Antes de comenzar, tengo una muy buena noticia para todos ustedes. De la mano de nuestro amigo de Conela, sortearemos algo increíble para los suscriptores del canal. Abajo en la descripción te dejo los pasos para poder participar fácil y rápido. Dicho esto, comencemos con esta historia. Un muchacho cuyo padre murió asesinado, que heredó su reino y que dejó su tierra y a su madre para no volver a verla jamás cuando, con apenas 22 años, marchó para apoderarse del mayor imperio del mundo. Aquel joven maduró durante 11 años de guerra que lo convirtieron en el mayor conquistador de la historia. Disfrutó del peligro y del combate, como testimonian sus heridas. Este joven creía que sus antepasados eran dos semidioses, Aquiles y Hércules. Él mismo pensó que su verdadero padre era Zeus y cruzó un desierto para preguntarle al soberano del Olimpo si esto era verdad. Alejandro Magno cruza la antigüedad como un meteoro deslumbrante, y si es factible saber qué hizo, es más difícil saber por qué lo hizo, ya que desde muy temprano el mito se apoderó de su persona y solo en tiempos recientes los investigadores lo han devuelto a la historia. Nuestro relato comienza en el año 336 a.C., donde un crimen cambiaría la historia del mundo. La víctima fue Filipo II, rey de Macedonia, quien murió mientras recibía el último baño de multitudes antes de partir hacia Asia Menor y llevar a cabo su empresa, desafiar el imperio persa, cuya amenazadora sombra se proyectaba sobre el mundo griego, pese a que los helenos lo habían derrotado un siglo y medio atrás, durante las guerras médicas. Ahora Filipo marcharía contra los persas como caudillo de la Liga de Corinto, la alianza que las principales ciudades griegas habían formado bajo la autoridad del soberano macedonio, y no porque les apeteciera, sino como resultado de la apabullante superioridad militar del rey. Aquel día, cuando faltaba muy poco para partir contra los persas, el soberano macedonio sonreía a sus invitados provenientes de toda Grecia. Se habían congregado en la ciudad de Egas para asistir a la fastuosa boda de su hija Cleopatra con otro Alejandro, rey de Epiro y cuñado del propio Filipo. La grandiosa fiesta era el pórtico de la invasión que ya se anunciaba victoriosa. El oráculo de Delfos, consultado sobre esta empresa, había contestado: el toro está engalanado, todo está listo para el sacrificio, el oficiante está preparado. La interpretación de la respuesta parecía diáfana. El sacerdote, Filipo, se disponía a acabar con el toro, Persia. Pero aún había más. La boda entre su hija y su cuñado también iban a ser el momento de glorificación en vida del soberano. Del edificio que los arqueólogos han identificado con el Palacio Real hasta el teatro hay 60 metros. Filipos lo recorrió, seguido por los dos Alejandros, su hijo y el hombre que era ahora a la vez su cuñado y yerno. El monarca iba a entrar en la arena por su propio pie y avanzó solo porque un dios no lleva escolta y porque aparecer rodeado de hombres armados ante sus aliados diría poco de su confianza ante ellos. Entonces sucedió todo. Con la rapidez del rayo, un hombre se abalanzó sobre él, le clavó una daga entre las costillas y huyó a la carrera. Filipo se derrumbó y la sangre empapó la blanca túnica que vestía. Él, y no Persia, era el toro engalanado, la víctima del sacrificio anunciada por el oráculo. El rey expiró, y su hijo Alejandro recogió su último aliento. El asesino, un guardia del rey llamado Pausanias, fue liquidado sin interrogatorio previo, de manera que el autor intelectual del crimen ha quedado en la sombra. Otros autores han señalado como culpables del magnicidio a los persas, deseosos de frustrar la acometida de Filipo. El propio Alejandro lo manifestó así en una carta que dirigió a su enemigo, el rey Darío. Y existe una tercera línea de acusación, sustentada básicamente en una frase de la biografía del conquistador macedonio, escrita por el historiador Plutarco. La principal culpa recayó sobre Olimpia, de quien se sospechaba que había incitado y estimulado al joven encolerizado, es decir, a Pausanias. Olimpia era la madre de Alejandro y Cleopatra. La única pista que tenemos sobre su implicación en el homicidio es su actitud. Hacía meses que había dejado la corte y el reino, porque creía que algo se tramaba contra ella. Por eso, no había asistido a una boda cuyos dos protagonistas llevaban su misma sangre, su hija y su propio hermano. Ahora muerto Filipo, volvió a Macedonia, al parecer henchida de contento. Según el historiador romano Justino, la misma noche en que llegó, puso una corona de oro sobre la cabeza de Pausanias, que pendía de una cruz. Poco día después, Olimpia mandó descolgar el cuerpo del criminal, lo hizo quemar sobre los restos de su marido, le levantó un túmulo en el mismo lugar e indujo al pueblo a ofrecerle sacrificios todos los años.
Por si esto fuera poco, consagró a Apolo la daga con la que Filipo había sido apuñalado. Y Justino termina: todo esto se hizo tan abiertamente que parece que tuvo miedo de que no se reconociera que el crimen había sido tramado por ella. Olimpia, tal vez la cuarta esposa de Filipo, dio a luz a Alejandro el 19 o 20 de julio del año 356 a.C. Nada parecía amenazar la posición de la reina ni de su hijo, porque el rey solo tenía otro heredero varón, Arrideo, quien sufría alguna forma de discapacidad intelectual que le impedía tomar las riendas del Estado. Para variar, el origen de esta discapacidad se adjudicó a Olimpia, que en la fuente siempre aparece de forma negativa. Se decía que Arrideo fue un chico sano hasta que perdió la razón después de que ella lo drogase con un bebedizo para despejar el camino de su hijo al trono. Alejandro, en cambio, parecía satisfacer todas las expectativas de Filipo. Cuando solo tenía 16 años, el rey marchó a una de sus campañas y dejó el sello real y el gobierno de Macedonia en sus manos. En ausencia de Filipo, Alejandro sometió a la tribu tracia rebelde de los medos y tomó su capital, que repobló con el nombre de Alejandrópolis. Fue la primera de las numerosas ciudades a las que daría su nombre. 2 años más tarde, llegó para Alejandro el momento de demostrar que tenía lo que un futuro rey macedonio debía tener: el arrojo. En Queronea, en la batalla que dio a Macedonia la supremacía sobre Grecia, fue el primero que se arrojó contra el batallón sagrado, la médula del ejército tebano formado por 300 guerreros que murieron en la posición que defendían. El joven se convirtió en el héroe del ejército y, según explica Plutarco, el resultado de estos éxitos fue, como es natural, que Filipo había aumentado el cariño por su hijo, hasta el punto de que se alegraba cuando los macedonios llamaban a Alejandro rey y a Filipo general. Así lo demuestra el que tras la victoria, Filipo mandase a levantar en el santuario de Olimpia un templo con 5 esculturas, la de sus padres, la de Olimpia, la suya y la de Alejandro. Sin embargo, la unión familiar se resquebrajó mientras se construía ese monumento. Filipo puso su ojo sano en una joven macedonia de buena cuna, Cleopatra, sobrina de Atalo, y se casó con ella en la primavera del año 337. Aquello suponía una amenaza directa para Olimpia y su hijo. El rey tenía unos 45 años, y si su nueva esposa le daba un vástago, el rey podría declararlo su heredero y vivirlo bastante como para asegurar su sucesión. La relación entre los dos esposos se rompió. Es de suponer que Olimpia usó a su hijo contra Filipo, ahora que ambos veían tambalearse su posición. La tensión estalló en el banquete que siguió la boda, cuando tal lo brindó por un heredero legítimo, lo que se ha interpretado como macedonio por parte de padre y madre. Alejandro le preguntó a gritos si él parecía un bastardo, le arrojó una copa. Entonces un Filipo borracho y vacilante sacó la espada contra su hijo, pero cayó al suelo completamente ebrio. Otra versión dice que sus amigos lo sujetaron para que no hiciera nada irreparable. Fuera como fuese, los afrentados Olimpia y Alejandro abandonaron Macedonia tras aquel choque. El príncipe no tardó en regresar porque no podía estar lejos de la corte si quería mantener sus opciones como heredero, y Filipo no podía alentar la inestabilidad manteniéndolo alejado. Para desactivar la bomba de relojería que era su despechada esposa, quien quería persuadir a su hermano de que declarase la guerra a Filipo en defensa de su honor, el rey tomó una decisión radical: casar a la hija de ambos con su cuñado. Esa era la boda que se había celebrado en Egas, y tras la cual Filipo había sido asesinado. Si Olimpia urdió el asesinato de su marido, motivos no le faltaban. Había sido humillada y relegada, y tal vez su hijo no llegaría a reinar. No sabemos si Alejandro fue fruto de la relación de Olimpia con otro hombre, pues según Justino, hacia la última época de su vida, Filipo había dicho públicamente que Alejandro no era hijo suyo, mientras que según la reina en su concepción, intervino un ser que no era mortal. Había confesado a su marido que no había concebido a Alejandro de él, sino una serpiente de enormes dimensiones, la cual era al parecer la encarnación de Zeus. Así esta madre plantó en su retoño la semilla de una convicción que no dejó de crecer en el espíritu de Alejandro, que su naturaleza era más divina que humana. Aunque no sepamos si verdaderamente Filipo se había divorciado de Olimpia, parece que Alejandro creyó desde entonces que su padre lo podía apartar de la sucesión en beneficio de otro candidato. Así lo revela su reacción visceral cuando Filipo quiso casar a su otro hijo varón, el discapacitado Arrideo, con la hija de Sátrapa, gobernador de una provincia persa. Plutarco explica que Olimpia y los amigos de Alejandro le dijeron que Filipo trataba de establecer a Arrideo en el trono con un matrimonio brillante y una elevada posición.
Alejandro dio crédito a esas sospechas y mandó un emisario al sátrapa para decirle que quien se casaría con su hija sería él. Cuando Filipo lo supo, se puso furioso. Insultó a su hijo por querer convertirse en yerno de un esclavo del rey persa. El enfado del monarca obedecía a que no podía tolerar que el heredero del trono en el que se decidían los destinos de Grecia se casara con la hija de un sátrapa. Entonces, como sabemos, Olimpia volvió a Macedonia en cuanto Filipo murió y no se abstuvo de manifestar su descontento. En términos forenses, todas las pruebas que los incriminarían a ella y a su hijo en el magnicidio parecen circunstanciales, aunque jamás tuvieron escrúpulos a la hora de acabar con posibles rivales. Pero sí, era la alta política macedonia. O matabas o morías. Y eso hizo Alejandro sin tardanza, matar mientras se ocupaba de la ceremonia fúnebre de su padre. Con la práctica de la poligamia, la sangre real fluía por las venas de muchos nobles, lo que suponía la existencia de múltiples candidatos a la corona. Esto exigía que, para asegurarse el trono, el sucesor liquidara a los que tuvieran algún derecho a reinar. Alejandro siguió la tradición, y entre sus víctimas se contó su primo Amintas, a quien siendo una criatura, Filipo había desplazado como rey. Puede que también matase a un niño de pecho llamado Carano, supuesto hijo de Cleopatra y Filipo, nacido días antes y sobre cuya existencia discrepan los historiadores. Lo que sí es seguro es que Filipo y su joven esposa habían tenido una hija, Europa. Olimpia la mató en el regazo de su madre y luego obligó a ésta a suicidarse. Que las llevase a rastras y las arrojase a un caldero hirviendo, como diría el geógrafo Pausanias, parece excesivo incluso para la vengativa reina. Pero si Alejandro subió al trono, fue gracias al apoyo del ejército que le aseguraron sus dos principales comandantes, Antípatro y Parmenión. En Pela, Antípatro hizo que sus hombres lo aclamaran rey, tal vez para evitar una guerra civil. Quedaba por resolver el espinoso asunto de Atalo, el tío de Cleopatra con el que Alejandro había estado a punto de llegar a las manos. Estaba claro que no congeniaban, pero la situación se había complicado. El noble que lo había escarnecido era uno de los comandantes que meses atrás Filipo había enviado a Asia al frente de 10.000 hombres como avanzada en la invasión. No solo eso, Atalo era yerno de Parmenión, otro jefe de aquella vanguardia asiática y el mejor general macedonio. ¿Qué pasaría entonces con las tropas de Asia? ¿Se volverían contra el nuevo rey? Nada de eso. Alejandro envió un comando que terminó con Atalo, y Parmenión no hizo nada para evitarlo. Es comprensible ya que sus hijos estaban en Macedonia, con el cuello al alcance de los hombres del flamante soberano. Así pues, Parmenión apoyó a Alejandro, pero la sombra de la sospecha sobre la lealtad de Parmenión y su hijo Filotas siempre anidó en la mente del nuevo señor de Macedonia. Los dos marcharon a Asia con el rey, y este acabó con ellos. En todo caso, no es extraño que en adelante Alejandro estuviera siempre alerta ante posibles conspiraciones, dado que la primera causa de muerte de los monarcas de Macedonia era el asesinato. Solo un hombre de la dinastía argeada, la de Filipo y Alejandro, sobrevivió a la sangrienta purga de Alejandro, Arrideo. Protegido por su discapacidad, permaneció en un agradecido segundo plano. Alejandro tenía 20 años cuando subió al trono. Puede parecer que era muy joven, pero Filipo tenía 23 cuando tomó el poder. Era un muchacho vigoroso, como ya ha demostrado con tan solo 12 años al domar a Bucéfalo, un corcel que durante 2 décadas lo acompañaría en las batallas. Su atlética complexión se enfundaba en un cuerpo pequeño, era más bajo de lo común. Aquel chico bajo y fornido, de voz por cierto áspera y potente, también era hermoso y bien proporcionado. Su rostro tenía las facciones delicadas y su tez rosada era visible porque, a diferencia de los reyes anteriores, se afeitaba. La nariz era recta y los ojos heterocromáticos con iris de distinto color, oscuro el izquierdo y claro el derecho. La Hermasara nos muestra al rey peinado con la raya en medio, con abundante cabello cayéndole sobre el cuello, una representación arquetípica de Alejandro. Esta melena y su coraje le daban, según se decía, el aire de un león. De hecho, en las monedas aparece cubierto con la leonté, la piel de león que llevaba Hércules, piel que quizá Alejandro vestía de verdad. No sería extrañar, ya que, recordemos, se consideraba que el mismísimo Hércules era uno de sus antepasados paternos, mientras que por parte de la madre provenía, según se pensaba, de Aquiles. Estos grandes héroes de los griegos eran hijos de dioses y humanos, cuestión que Olimpia pudo remarcar y transmitirle la idea a su hijo de que él también disfrutaba de esa doble condición. Quizá por ello Alejandro abrigaría desde joven el pensamiento de que el suyo era un destino sobrehumano, el cual tenía un ejemplo grandioso en su propia estirpe,
El protagonista de la Ilíada era su personaje favorito y la imitación de este modelo sería una de las claves de su carácter. El dicho homérico, descollar siempre, sobresalir por encima de los demás, se convirtió en su divisa. Valiente, fuerte y descendiente de dioses, afanoso de emular a los héroes de Grecia, Alejandro era ambicioso y estaba sediento de esa gloria que tal vez creyera no poder lograr mientras siguiera a la sombra de su padre. Para alcanzarla, contaban con sus incondicionales, que participaron de sus esperanzas y pesares. Entre los 13 y 16 años, Alejandro gozó con esos camaradas tanto de pasión aristocrática por la casa, como de las enseñanzas del mejor maestro que Filipo encontró. El filósofo Aristóteles, que imbuyó a Alejandro el interés por la naturaleza, y alimentó su hambre de Homero preparándole una edición comentada de la Ilíada, aquella que su discípulo guardaría bajo la almohada junto con una daga. Esos compañeros constituyeron su núcleo de incondicionales: Crátero, Ptolomeo, Seleuco, Pérdicas, Lisímaco y Hefestión, quien se sumaría más tarde. A todos los llevaría a Asia, porque iba a seguir adelante con la empresa de su padre. Antes, sin embargo, tenía que demostrar que merecía ser rey. Su vida y su corona dependían de la fuerza de su brazo, porque en Macedonia el poder era de quien ganaba las guerras, y estas no tardaron en llegar. En su curso, Alejandro deberá dar buena muestra de las cualidades que siempre lo caracterizaron: arrojo, imprevisibilidad, velocidad y determinación. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.